Saludos comunidad del Listín Diario, sean bienvenidos una vez más a otra entrega del Listín Te Escucha. Agradecemos todos los comentarios, mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestras plataformas digitales sobre el contenido que preparamos para ustedes con bastante esmero. En el día de hoy contamos con la presencia de un profesional de larga data, es doctor en psicología y tiene pues varias maestrías en terapia familiar, de pareja, en terapia sexual, y es una persona pues con mucho que ofrecernos a cada uno. Vamos a hablar de la ansiedad, un tema que está bastante en boga, sobre todo luego de la pandemia, y que de alguna manera ha tocado las puertas de tantas y tantos dominicanos y bueno, a nivel mundial también. Con nosotros estará el doctor César Castellanos abordando este tema. Pues bienvenido, doctor Castellano, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación y sumarse pues a esta iniciativa que ha tenido el Listín Diario como periódico de los dominicanos para poder hablar a la población y a los seguidores, tanto en todas las plataformas digitales, que tenemos ya casi 1 millón en Instagram. Wow. Sí, porque ustedes saben, somos referentes realmente, el dominicano que tanto que vive aquí como vive fuera, cuando quiere enterarse de algo que pasa aquí, obviamente pues consulta el Listín Diario. Excelente. Y esa comunidad que queremos llegar, a esa comunidad que ha estado pues tan ansiosa como hemos estado todos luego de la pandemia, que ha estado pues afrontando tantas dificultades y tantos problemas a nivel de salud mental. A ellos queremos hablarle y por eso le hemos invitado para hablar de este tema tan importante como es la ansiedad. Un tema, doctor, que no sé si está sobrediagnosticado o las mismas personas se han autodiagnosticado. Un tema que está en boga y en boca de todo el mundo, quizás sabiendo o quizás no sabiendo realmente lo que es, o lo podemos confundir con otras patologías, otra sintomatología. Por eso está usted aquí, para aclararnos todas esas dudas y hablarle a esa población que está ávida de estos conocimientos. Y quiero quizás empezar definiendo así muy llanamente, ¿a qué nos referimos con ansiedad? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? Vamos a hablar llano para nuestra gente. Muy bien, claro que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna, el Listín Diario, siendo el periódico de más edad, es el más moderno. Se ha actualizado con mayor agilidad a los nuevos tiempos. Me alegra mucho que hayas comenzado diciendo sobre diagnóstico. Me alegra mucho que hayas comenzado hablando sobre esto. Yo parto del principio de que las personas no se equivocan. Los que se equivocan son los que les ponen nombres a las cosas que las personas sienten, ¿no? Obviamente las personas sienten algo incómodo, se sienten mal, o no pueden producir bien, no pueden relacionarse bien, no pueden dormir bien, no pueden pensar bien. Y bueno, y se quejan, ¿no?, de eso. Ahora, eso no siempre es un trastorno, ¿no? Y ahí es donde viene un poco lo que tú mismo mencionabas, y este problema del sobrediagnóstico. Hablamos de ansiedad cuando hablamos de una situación en que la persona, y no solo la persona, cualquier animal mamífero, desde un ratón hasta una ballena, funciona exactamente igual, su cerebro funciona exactamente igual para este tema que estamos hablando. Cuando este animal se percibe a sí mismo en peligro. ¿Okay? Cuando el cerebro percibe que hay un peligro que es potencialmente letal, que amenaza mi vida, entonces nuestro cerebro tiene programada una respuesta para ello. Y esa respuesta tiene ribetes neurológicos, ribetes psicológicos y ribetes neuropsicológicos. Neurológicamente hablando, el cerebro tiene una producción muy grande de una hormona que nos prepara para defendernos del peligro o para huir del peligro, ¿no? O sea, las dos respuestas que tenemos programadas es o peleamos por nuestra vida o salimos huyendo para salvar la vida, no hay más. Hay otras posibles que no son de los mamíferos, como es por ejemplo el frizarse.
ante el peligro, quedarse paralizado. Algunos humanos tienen ese patrón de respuesta como un vestigio evolutivo de los reptiles, pero no es un patrón de respuesta típico de los mamíferos. Pero bueno, o corremos por nuestra vida, huimos o peleamos, enfrentamos el peligro. Y para ello necesitamos una carga extra de energía. Necesitamos mucha más energía, porque para usted correr necesita mucha energía extra. O para usted pelear contra un animal o contra otro ser vivo y salvar su vida, necesita más energía. Entonces esa energía tiene que salir de algún lado. Y lo que nuestro cerebro hace es que produce una hormona que genera ese, o sea, después un mecanismo que no es necesario que entremos en los tecnicismos, pero es una hormona llamada norepinefrina que hace que entonces nosotros tengamos una producción energética como un booster, ¿no? Como un extra de energía. Bueno, cuando eso pasa, ¿qué ocurre? Bueno, lo normal que tiene que ocurrir, el corazón empieza a latir más rápido. ¿Por qué? Bueno, porque esa hormona lo acelera y eso permite que la sangre llegue en mayor volumen y más rápido a los músculos, que es donde necesitamos más energía para correr o para... O si tenemos que pelear. O para pelear. Entonces, esa energía que llega a los músculos llega en la sangre, porque en la sangre va el azúcar, la glucosa, no el azúcar, la glucosa. El azúcar es una forma dañina de glucosa. Pero bueno, la glucosa. Y entonces eso le da energía a los músculos para tener más potencia, para correr más, para una persona bajo una situación como esta, todo el mundo tiene una historia que saltó una pared. ¿Y cómo fue que lo hice? ¿Cómo fue que yo hice eso? Levanté un pez. Bueno, porque tiene energía extra. Claro. ¿Ya? Entonces, pero pasa otra cosa, los pulmones comienzan a también insuflar más aire, entonces la gente siente lo que llamamos una disnea, o sea, empieza a tener estas dificultades respiratorias porque los pulmones están tratando de llevar más oxígeno para que el corazón bombee más sangre, eso se una y se genere la energía. La energía se genera cuando el oxígeno y la sangre y la glucosa combustionan. Entonces, si hay más aporte sanguíneo, tiene que haber más oxígeno. Entonces, la correspondencia es que los pulmones respiran más rápido, pero sudamos. Sí. Y la gente dice que suda en frío. Sí, claro, porque es una respuesta también neurológica para defendernos, una respuesta defensiva. Cuando evolutivamente aprendimos que si sudábamos el cuerpo entero nos hacíamos más resbalosos y más difícil de agarrarnos, ¿ok? Entonces sudamos. También apretamos los dientes. Esto le llamamos bruxismo. Apretamos los dientes durmiendo, en el caso de los seres humanos, pero también lo hacemos de día y no nos damos cuenta. Esto también es una respuesta defensiva, más que todo es una respuesta disuasiva. Eso lo hacen todos los animales mamíferos. Enseñan sus dientes para intimidar al que los está amenazando. Los perros son los más evidentes, y los gatos enseñan sus colmillos, hacen esto, y gruñen para intimidar al otro. El ser humano igual lo hace, y lo hacen nuestras madres cuando nos pelean. Mira, muchacho, ¿okay? Es una forma de intimidarte, claro. ¿Okay? Y lo hacemos sin darnos cuenta. Estamos en la oficina con los dientes apretados. Eso puede producir dolor de cabeza por fatiga de los músculos, el tener apretados los dientes sin saberlo, y en las noches los crujimos y eso puede desgastar el esmalte, da unos problemas odontológicos. Pero además de eso se nos reseca la boca, la gente siente los labios cenizos, dice, tengo los labios cenizos, y reseca todo esto acá. Esto también es una respuesta defensiva que está programada por nuestro cerebro ante un peligro, porque la respuesta principal que tenemos todos los animales mamíferos cuando vamos a pelear es morder. Es morder y arañar. El ser humano también. Lo que pasa es que desde niños le enseñamos a los niños no muerdan. Pero nacemos mordiendo como muerden los gatos, los perros, los ratones, los lobos, claro, es una respuesta mamífera normal. Nosotros les enseñamos a no morder. Pero mira, cuando se acaba todo,
tú lo que le metes un mordisco a cualquiera, ¿entiendes? Al final esa es tu última arma. Entonces, ¿qué pasa? Que al morder a un opositor, a un oponente, a un agresor, yo entro en riesgo de contaminarme con la sangre del otro o con lo que tenga el otro en la piel. Y la saliva es un medio de cultivo muy eficiente. Prende todo lo que cae ahí, hongo, bacteria, virus. Entonces lo que hace el cerebro es que quita la saliva para minimizar el riesgo de que yo me infecte con mi oponente, ¿ya? Las personas dicen que sienten dolor en los hombros, la espalda, el cuello, claro, porque los músculos han entrado en tensión para prepararse para una carrera o prepararse para una pelea. Y esa fatiga del músculo produce dolor. Las personas dicen que sienten un dolor en la boca del estómago o sienten dolor de estómago. Sí, claro, porque esa respuesta defensiva incluye el que yo no coma nada, porque si como algo lo voy a tener que digerir, y digerirlo consume mucha energía, y esa energía la estoy reservando para pelear o para correr. Por eso que no me da hambre. Por eso no me da hambre. Y si como algo me cae mal, se me pega en el estómago, porque no hay energía para digerirlo. Al no haber energía para digerirlo, el organismo empieza a usar una serie de mecanismos para solucionar mi desobediencia, porque yo comí. Entonces, uno es producirme náuseas para que la vomite. Entonces la persona siente náusea. Otra es producirme diarrea para que lo elimine rápido. Otra es dejarlo ahí, entonces se estanca en los intestinos y produce estreñimiento. Otra es aumentar la producción de ácido en el estómago, entonces va a producir acidez. Entonces, ¿qué reporta la persona? Mire, me sube un agrio por aquí, me duele la boca del estómago, no puedo comer nada porque todo se me pega en el estómago, tengo un estreñimiento horrible, me da náusea, ¿ya? Pero son respuestas defensivas del organismo. Nada de eso está mal. Nada de eso está mal. Solo decir, entonces, lo que tú me has dicho hasta ahora es que la ansiedad del todo no es mala. No es una respuesta natural de nuestro organismo para defendernos. Deseable. Nada de eso está mal. Lo que está mal, ahora bien, es que lo estemos activando cuando no hay un peligro a mi vida. Entonces, claro, un peligro real o por lo menos letal. O sea, entonces si yo tenía que llegar a esta entrevista contigo a una hora determinada y el tránsito no me permitía llegar a esa hora y yo eso lo interpreto como una catástrofe, yo empiezo en el asiento del vehículo a sudar, a tensar los hombros, a apretar los dientes, tener pensamientos quizás de que Dios mío, no va a volver a avisar, va a creer que soy un irresponsable, que no sé cuánto, y entonces todo aquello me coloca en un setting de respuesta horrible, pero mi cuerpo está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo? Porque esa respuesta es normal y es deseable, pero está diseñada para activarse ante un peligro, no ante lo que mi cerebro interpretó como un peligro sin serlo. Porque los peligros en la naturaleza, en el entorno, porque recordemos esto, esa respuesta que llamamos ansiedad es una respuesta altamente primitiva, es una respuesta muy primitiva, está controlada en áreas del cerebro que son sumamente primitivas. Entonces, esa respuesta está más diseñada para situaciones de peligros naturales, animales, agresiones de la naturaleza, rayos, lluvia, terremotos, incendios, ese tipo de cosas. Entonces, cuando nada de eso está, yo estoy dando una respuesta que no debería haber aparecido. Y es que esa respuesta está diseñada para esas situaciones naturales que son breves. O sea, ningún terremoto dura 6 meses. Ningún animal te persigue 1 año. Ningún incendio dura 3 meses. Entonces,
cuando yo activo esa respuesta y la activo para responder cotidianamente ante la vida, entonces me enfermo, porque estoy desgastando el sistema. Es como que yo, la planta de emergencia, la planta eléctrica, como deben estar viendo en otros países de seguro, los generadores eléctricos que de emergencia, a lo mejor los debemos usar 3 horas, 4 horas, mientras se soluciona el problema. Pero si usted usa el generador eléctrico 12 horas al día, a los 3 meses, se dañó. Va a colapsar. Va a colapsar. Porque es una emergencia. Porque está hecho para emergencia, no para vivir con el generador. Hay generadores que están hechos para eso, pero eso es otra cosa, ¿no? Nuestro organismo tiene una respuesta que es para emergencias. Cuando la sobreusamos, entonces vamos a enfermarnos. Y de ahí nace aquello que entonces modernamente llamamos estrés, ¿ya? Que no es más que esa respuesta de emergencia que está diseñada para un peligro y que nosotros estamos activando para situaciones que no tienen realmente esa dimensión. Pero la gente dice, yo no puedo dormir. Claro, no vas a poder dormir porque tu cerebro tiene un memo. No, ya los memos no se usan, ¿no? Pero tiene un email, un chat, un WhatsApp puesto allí que le dice, mira, estamos en peligro, si te duermes, morimos. Entonces el cerebro va a activar todo el sistema hormonal necesario para no dormir, salvo el mínimo. El mínimo, como el mínimo, cuando usted se le acaba la batería del celular, usted lo conecta y él espera como a estar en el 5% para encender. Entonces, una vez llega ahí, ya aprendió, eso hace el cerebro. Duerme el mínimo para poder subir el sistema y se queda despierto otra vez hasta que se le agote otra vez la energía. Entonces la persona se despierta en la madrugada y se desmaya literalmente. Cuando ya no puede más, pum, cae. Y vuelve y se despierta. Está en esa intermitencia. Algunas personas tienen el patrón de insomnio más bien de que no pueden dormir y se quedan dormidos a las 6 de la mañana cuando se tienen que levantar a las 6:30. Entonces, obviamente se están desgastando, el sistema se está desgastando. Entonces, todo eso es lo que clínicamente llamamos ansiedad, pero que no es más que una respuesta normal que se está usando de forma anormal. Por eso nos es muy delicado el tema de usar fármacos para eso, porque usted está anulando una respuesta que es normal, ¿ya? El fármaco va a funcionar porque va a tumbar el sistema, hace un shutdown, tumba el sistema, obviamente. Sí, pero si ocurre un incendio, usted se va a chamuscar ahí porque su sistema no está funcionando para defenderlo, ¿ve? Usted está noqueado. Lo que creemos que debe hacerse es desactivar la emergencia, convencer al cerebro de que no está pasando nada. Entonces, eso hace que se desactive automáticamente todas esas respuestas. ¿Cómo, doctor, entonces, porque bien, estoy reaccionando a una emergencia que no es emergencia como tal, pero ¿qué hace que en un individuo o en otro se active esa emergencia? Okay. Por ejemplo, para poner el ejemplo que usted decía, que por si acaso usted venía tarde a la entrevista, quizá usted dijo, no pasa nada, déjame disculparme, que estoy en un tapón, salí con tiempo, llama, se disculpa, pero quizás otra persona lo vive como una catástrofe. ¿Qué hace la diferencia entre... Buena pregunta, gracias. Bueno, eso tiene varias maneras de responderlo. A más corto plazo, o sea, de la manera más simple, lo que hace que una persona responda de una manera o de otra es lo que llamamos los filtros perceptuales. O sea, un mismo evento es percibido de manera distinta por distintas personas porque tienen distintos filtros para interpretar ese evento. En líneas generales, lo que nos perturba no es lo que ocurre, sino cómo yo interpreto lo que ocurre, ¿ok? Y ese interpretar lo que ocurre depende de mis filtros. Cuando yo tengo filtros catastrofistas, entonces estamos acá,
en esta sala, en esta entrevista, y eventualmente ocurre un ruido que tenemos que parar la entrevista. Entonces, si yo tengo un filtro catastrofista, entro en crisis. A mí siempre me salen mal, estas cosas solo me pasan a mí, ¿cómo es posible que aquí no respeten el trabajo? Ya, pero solamente fue que sonó algo y simplemente volvemos a empezar la entrevista y no pasa nada. Pero no tiene que ver con mi historia. Bueno, pero yo decía que tiene distintas maneras de responder. Ese filtro no se instaló por casualidad. Sí. Eso tiene que ver con la historia y tiene que ver con la crianza. ¿Ya? Y esa crianza, bueno, y perdón, el catastrofismo es uno de los filtros. Claro. El negativismo, o sea, el totalitarismo, o sea, el todo o nada. Todo, siempre, nunca, generalizaciones, temas que tienen que ver con creer que yo puedo leer la mente de los demás. No, seguro que está pensando que yo soy un irresponsable porque yo no llegué a tiempo. No, tú no sabes lo que está pensando, ¿no? Entonces, y así, bueno, hay un catálogo grande de filtros, pero ciertamente eso se gesta en la primera infancia. Y se gesta en la primera infancia según los patrones de crianza familiar. El patrón de crianza familiar que más probablemente genera ese tipo de respuesta son aquellos que estimulan el miedo. Es decir, cuando son patrones de crianza excesivamente estrictos, totalitaristas, o cuando son patrones de crianza donde hay una excesiva complacencia, cero directividad. O sea, que hay dos polaridades ahí, o sea... En los dos extremos. Sí. ¿Por qué? Porque en los dos extremos el niño o la niña experimenta miedo. En un extremo experimenta miedo a fallarle a mis padres y en el otro experimenta miedo a no saber qué hacer. Estoy solo, nadie me dice qué hago, nadie me dice si estoy bien, si estoy mal, no hay reglas, no hay normas, nada, no sé si estoy haciéndolo bien o no, y entonces genera miedo a la inestructura, ¿no? Entonces, el miedo, vamos a decirlo así, o mejor dicho, como lo dije al inicio, el miedo está asociado con una hiperproducción de norepinefrina. Y ese exceso de norepinefrina estimula diversos circuitos. Hay uno que llamamos el eje hipofisiario adrenal o hipofisiario pituitario adrenal y activa un eje de la amígdala cerebral, bueno, etcétera. Y eso de alguna manera cablea, entre comillas, ese cerebro de manera distinta, porque el cerebro tiene que adaptarse a ese entorno neuroquímico y sobrevivir, y tiene 1 año, tiene 2 años, está gestándose. Entonces, para sobrevivir se adapta a funcionar con ese entorno neuroquímico y se adapta a funcionar defendiéndose del entorno, no integrándose al entorno y disfrutando de él, sino defendiéndose. Entonces eso va configurando una personalidad miedosa, por un lado, a la defensiva, y que para poder ganar equilibrio controla el poder a toda costa, porque cree en su fantasía que mientras más controle, menos miedo va a sentir. O sea, yo voy a controlar aquí el vigilante del listín diario que está en la entrada, porque no quiero que haga ruido. Y voy a controlar desde aquí las personas que están en edición para que no metan la pata. Y voy a controlarte a ti para que me preguntes lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque todo eso crea la fantasía en mí de que no voy a tener miedo, de que nada me va a amenazar. Pero lo que los demás observan es que yo soy obsesivamente controlador. ¿Ya? Y eso tiene implicaciones en el trabajo, en la pareja, en la crianza de los hijos, en las dinámicas con los amigos, etc. Y que realmente es una quimera. Nunca tenemos el control de todo. O sea, ni de nada. Casi. De nada. Prácticamente de nada. Porque, por ejemplo, uno de los temas que pudieran generar más ansiedad, por ejemplo, es quizás perder un trabajo. Sí. Pero eso no estamos seguros. Que me deje la pareja, pero tampoco estamos seguros de que otra persona me va a amar por siempre. Así mismo es. Y está tocando un tema neurálgico. Porque una cosa es el miedo ante lo que es y otra cosa es el miedo ante lo que pudiera ser.
el miedo ante lo que es lo consideramos fisiológico. A ver, entra un Rottweiler con la boca llena de baba blanca por ahí. Óyeme, estas paredes, pues, no sé si ustedes las ven bien, pero son de cristal. Las romper. Yo me las llevo, las llevo. Por eso es un miedo protector, es una respuesta ante un miedo que me está protegiendo. De hecho, el miedo es funcional, porque el miedo me protege. Si yo no tuviera miedo a caerme del piso 23, entonces caminara por el borde de la cornisa como si nada, ¿verdad? Entonces con los ojos vendados, para que sea más emocionante. Entonces, el miedo es protector, claro, ¿no? Lo que pasa es que cuando ese miedo es ante cosas que no deberían generar ese miedo, entonces es enfermizo, ¿ya? Entonces, el miedo ante lo que es completamente normal y deseable. Ahora, el miedo ante lo que pudiera ser ya es neurótico, ¿no? Entonces, el miedo ante lo que pudiera ser es, yo no voy a ir a la entrevista con Ricardo, porque, ¿y si aparece un Rottweiler? No, pero espera, estás en el listín diario. Sí, pero uno nunca sabe. Mejor yo me quedo aquí y lo hacemos por Zoom. ¿Ves? Porque ese es el miedo ante lo que pudiera ser. Y eso es neurótico. Y eso puede enfermar a la persona, ciertamente. Y ese miedo es el que es prolongado. Ese es el que dura mucho. Porque lo otro es una respuesta. O el perro me mató o yo corrí. Y ya. O vino el dueño, se lo llevó o y ya. Yo me salvé. Y ya. Esa es una respuesta programada para minutos, horas a lo mejor, pero no más. Es distinto, por ejemplo, lo que ocurre cuando una persona está en una zona de guerra. Está hiperactivado un miedo a lo que es, pero prolongado en el tiempo. Y eso es completamente anormal. El cuerpo no sabe cómo funcionar ahí. No sabe, se enferma rápidamente. Por eso tenemos el índice de suicidios más alto está entre los soldados que van a la guerra. Cuando vuelven, ¿no? Cuando vuelven vivos, son los que más se suicidan de todos los seres humanos. Porque vivir en esa tensión constante no es normal. Claro. Doctor, hablemos de la pandemia, que todavía estamos en ella, porque sí, a veces damos por sentado como que ya pasó, porque no estamos en confinamiento, porque ya no hay toque de queda. Sin embargo, todavía tenemos restricciones, todavía, de hecho, diariamente podemos ver inclusive como un aumento de casos de la enfermedad. El tema de la ansiedad es un tema que siempre ha existido, pero lo hemos visto, lo hemos visualizado, quizás de alguna manera hemos hablado más de ella después de la pandemia. ¿Cuál ha sido ese saldo a su entender y según la institución que usted dirige sobre la salud mental y sobre todo sobre la ansiedad, fruto de la pandemia? Así es. Yo quiero decir que mi opinión es mía, no es del listín diario. Porque es conflictiva. No, tiene distintas miradas. Mira, para responder ante la pandemia, las autoridades mundiales de salud necesitaban lograr el objetivo de que nos recogiéramos, porque era la única manera de cortar la cadena de transmisión. Lamentablemente, desde mi punto de vista, y obviamente no es el mío solo, muchas personas lo comparten, autores, lamentablemente eligieron el miedo. Es decir, meterle miedo a la gente, asustarla. Y precisamente es de eso que estamos hablando en este programa, ¿no? El miedo genera esta respuesta de ansiedad y no tenemos posibilidad de responder funcionalmente ante el miedo por tanto tiempo. Entonces eligieron el miedo y el mecanismo que usaron, no hablo de República Dominicana, esto ocurre en todas partes. Claro. El mecanismo que usaron fue poner a los ministros de salud en la televisión a contar muertos. Hoy murieron tanto, hoy murieron tanto, hoy murieron tanto. Me fueron de lotería. Una cosa terrible. Yo en ese momento decía, estamos hablando del año pasado probablemente, por esta época, yo decía, si pusieran al ministro a decir cuántas personas mueren en accidentes de tránsito por día, nadie se montara en un carro. Si pusieran al ministro a decir cuántas mujeres mueren en la maternidad al día,
ninguna mujer se embarazara. Porque ambos datos son mucho más grandes que lo que estaban dando de COVID en ese momento. De hecho, COVID no es una enfermedad que podemos considerar letal. Muere más gente de gripe que de COVID. Muere más gente de diabetes que de COVID. Muere mucha más gente de infartos al día que de COVID. Muere mucha más gente de cualquier cosa casi que de COVID. Cuando tú miras la gráfica estadística de mortalidad por COVID en el país, es probablemente la menos letal de todas las causas de muerte que tenemos en el país. Es más peligroso en la República Dominicana estar a bordo de una moto, de un motor, que tener COVID. Que es algo muy cotidiano nuestro. La cantidad de gente que muere en accidentes de tránsito por andando en motos es triple, cuádruple con respecto a otras enfermedades y a otras causas de mortalidad. Es mucho más peligroso estar en una relación de violencia en la casa que tener COVID, para lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Con sobrevivir. Las causas de muerte son muchas. Entonces, se eligió el miedo, y al elegir el miedo en lugar de otras posibles opciones, como integrar a las comunidades a buscar respuestas funcionales, integrar a las comunidades a construir formas de convivir para prevenir el COVID, pero sin tener que pararse en sus actividades. Lo más rápido es el miedo, y lo eligieron, y eso funcionó, y la gente se recogió. Pero entonces ahora tenemos una cosecha de personas enfermas, de personas que vivieron aquello como si estuviéramos en una película de esas de zombies, ¿no? Que los zombies iban a entrar por las ventanas y nos iban a comer, que estuviera la gente forrada como astronauta y ese tipo de cosas. Bañándose prácticamente en la puerta del entero. Sí, rociándote con cloro cuando tú llegabas. O sea, y entonces esa respuesta, que no se le puede criticar porque fue una respuesta, es una respuesta ante el miedo que se le sembró. Esa respuesta desgastó a muchas personas. Muchas personas colapsaron. El que tenía esa vulnerabilidad se colapsó de primero. Y eso fue un 5, un 10% de la población. Esos colapsaron en los primeros 3 meses con crisis de angustias, crisis de ansiedad, insomnio, pánicos, etc. Luego hubo un porcentaje que colapsó a lo largo de los primeros 6, 8 meses, que eran personas proclives, pero no necesariamente vulnerables, pero la respuesta sostenida empezó a generarles la perspectiva de que no había salida, y que esto no se iba a acabar nunca, y que nos íbamos a morir todos. Entonces el discurso comenzó a cambiar. Ya no era el discurso de aquel porcentaje que colapsó al inicio, que es el de, nos vamos a morir. Este era el como, Dios mío, esto no va a acabar nunca. Es como estar encerrado en un ascensor, ¿no? Entonces esto no va a terminar, esto no va a terminar, esto no va a terminar, no se le ve salida. Entonces comenzó a colapsar. Y hay un porcentaje menor que lidió con aquello, con ansiedad, pero lidió con eso. O sea, no dio una hiperreacción. El problema es que el miedo, como respuesta, paraliza. O sea, paraliza el análisis. Cuando las personas tienen miedo, no pueden pensar. Por un mecanismo fisiológico, por un mecanismo neurológico. La respuesta que tenemos programada neurológicamente, que ya describimos anteriormente para el miedo, implica retirar la sangre de los centros cerebrales que nos permiten pensar. ¿Por qué? Porque si usted piensa, no hace lo que tiene que hacer para salvar su vida. Si usted está en un tercer piso y se tiene que jondear, lanzar, para quienes no ven de otro lugar, se tiene que lanzar al vacío, usted no lo va a hacer. Si usted lo piensa, no lo va a hacer. Usted lo hace automáticamente, a lo mejor se parte 2 costillas, las 2 piernas, pero está vivo. Se queda ahí, muere. Entonces, lo que hace el cerebro es que elimina los centros de pensamiento lógico para dar prioridad a los instintos que están diseñados para salvar la vida. Entonces, cuando le metemos miedo a la persona, no puede pensar, entonces se pone torpe. Y muchas personas hicieron torpezas, se expusieron más de la cuenta, hicieron actos estúpidos,
y se expusieron y se enfermaron, murieron. Muchas personas entraron en pánico porque no podían pensar racionalmente sobre esto, sino que veían flotando en el aire partículas que los iban a matar y vivían encerrados. Entonces eso es terrible. Pero además el miedo prolongado, ¿no? Tiene un impacto inmunológico. O sea, cuando tenemos miedo, y yo hablé de unas hormonas que se producen, bueno, una de esas hormonas se llama cortisol. Y esa hormona está diseñada, o sea, para muchas cosas, pero una de las cosas, además de ser un excelente antiinflamatorio por si me doy un golpe mientras corro o mientras peleo, además de ser un excelente cicatrizante por si tengo una herida mientras corro, mientras peleo, tiene un impacto cuando es crónico, cuando sube las tasas en la sangre, cuando sube los niveles, el conteo en sangre, porque está crónicamente produciéndose, se vuelve citotóxico, o sea, nos envenenamos. Es correcto, nos intoxicamos nosotros mismos y matamos nuestras células. Y las células inmunológicas sufren mucho. Entonces nos volvemos vulnerables a las infecciones. Entonces contraproducente con lo que se quería lograr, para que luchar, era fortalecer el sistema. Para luchar contra una infección, practique tai chi, relajación, oración cristiana, meditación, lo que usted quiera. Pero miedo no. El miedo es contraproducente para luchar contra una infección. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos mucho que aprender de lo que ocurrió. Sí. Y como bien decía, que está ocurriendo, pero ya estamos en una fase quizás donde podemos analizarlo en retrospectiva. Yo creo que se puede aprender mucho porque esto va a continuar, ¿no? Esto cada 100 años viene una epidemia grande, pero probablemente a la velocidad que se están moviendo los cambios en el mundo, quizás eso se aporte. Sí. ¿Ya? Y a lo mejor en 20 años tengamos una pandemia gigantesca. Y van a empezar a decir que, mira, en una entrevista del Listín Diario lo dijeron, ellos lo sabían, estamos planeando acabar con el mundo, y eso es porque el Listín le quiere meter un chip a la gente en la nariz, para entonces que lean el periódico de ellos y no el otro. Pero vamos a tener que aprender como políticas públicas a lidiar con situaciones como estas que necesitan del conocimiento técnico de áreas no tradicionales en las políticas públicas, como por ejemplo la neurociencia, la psicología, la neurología, la sociología, la antropología cultural, que nos pudieron haber ayudado mucho a lidiar con la pandemia, construyendo respuestas desde las comunidades. No hubo ninguna razón por la cual nosotros no pudimos haber hecho a lo mejor una estrategia comunitaria para luchar contra el COVID desde el colmadón, sin tener que cerrar el colmadón. Pero los alemanes no saben de colmadones. Somos nosotros los que sabemos de colmadones, cómo funciona, y cómo es que se vende la cerveza, y cuándo se pone la música, y cuándo es el dominó. Nosotros sabemos esto, pudimos haber creado una respuesta propia para que nuestra gente se sintiera capaz de luchar contra la infección, proteger al otro, pero no llenarse de pánico, ¿no? Entonces, ese desafío creo que lo tenemos. Actualmente lo que estamos es cosechando una siembra de pánico y de terror que se hizo durante año y pico, y ciertamente tenemos mucha gente afectada con problemas de sueño, con problemas de relacionamiento, concentración en el trabajo, el tema de los hijos, y aumentó la violencia contra los niños, contra la pareja, la violencia intrafamiliar aumentó, el consumo de sustancias aumentó, el alcohol, por ejemplo, medicamentos, gente que abusó de medicamentos tranquilizantes. Es decir, sí, tenemos una pandemia detrás de la pandemia, que es la pandemia de la salud mental, que se vio, bueno, obviamente insuflada por eso. Y por eso estamos dando de alguna manera respuesta a eso con este programa. Y así, doctor, antes de finalizar, nos gustaría que nos diera algunas recomendaciones para las personas que de alguna manera sienten que no pueden lidiar con estos estados, que, bueno, siempre procuramos, ¿verdad?, que si es necesario vayan a un especialista, pero si en dado caso no poder, nos gustaría que nos dijera como un kit de primeros auxilios, no sé, qué hacer ante esa
parálisis, ante ese malestar, ante esos pensamientos rumiantes, ante esos pensamientos catastróficos, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Que nos pueda decir a las personas que nos... Claro, por supuesto que sí. De hecho, la primera línea de acción es la misma persona, ¿verdad? Con su gente, con su familia, con su comunidad. Habíamos dicho, por ejemplo, que la persona va a experimentar muchos síntomas. Sepa usted, que nos ha estado viendo en este programa, sepa usted que ese dolor de cabeza no necesita que usted vaya a un neurólogo. Sepa usted que ese insomnio no necesita que usted vaya a un psiquiatra. Sepa usted que ese dolor de estómago no necesita que usted vaya a un gastroenterólogo. Sepa usted que esos dolores musculares no necesitan que usted vaya a un traumatólogo. Sepa usted que todo, yo lo digo porque es que yo termino recibiendo a la gente con una pastilla para el dolor de cabeza, una para el dolor de estómago, una para dormir, porque cada cual vio un pedacito, pero nadie vio el cuadro completo. Entonces, si usted tiene todos estos síntomas, eso usualmente no es un problema médico. Ahora, si usted tiene solo insomnio, puede que sea un problema psiquiátrico. Si usted tiene solo problemas en el estómago, entonces puede ser un problema gastroenterológico. Pero si usted tiene dolor de estómago, no le falta la respiración, se le reseca la boca, le duele la cabeza, no puede dormir, le duelen los músculos, tiene flojera en las piernas, tiene náusea, eso probablemente sea algo de ansiedad. Entonces, si es algo de ansiedad, ya hemos hablado que eso tiene que ver con que usted está interpretando la vida de forma ansiosa, con miedo. Averigüe por qué usted tiene miedo a eso. Es muy probable que usted mismo lo pueda enfrentar. Si usted es cristiano, pues con oraciones. Si usted es religioso, con otras técnicas. Si usted no es religioso, pero le gusta la meditación, puede funcionar la respiración, el tai chi, el mindfulness. Todo eso va a ayudar a desactivar la respuesta fisiológica. En algunos casos, esa desactivación no va a ser suficiente porque mañana se le va a volver a activar. Y eso es por los filtros que hablamos. Si usted logra identificar esos filtros, gana conciencia y los logra cambiar, va a tener éxito. Y si aún así no puede, pues entonces busca ayuda profesional. Para poner un ejemplo quizás concreto, doctor. Por ejemplo, tengo una sensación de ansiedad porque creo que mi pareja me va a dejar. Por ejemplo. Eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces vivo con ese temor. Sí. Quizás no, como habíamos hablado, quizás no al mismo evento de la ruptura, sino a lo que va a pasar después, que voy a tener que asumirme, que voy a tener que buscar otro lugar donde vivir, que voy a tener que me voy a empezar de cero. Que empezar de cero, que quizás tengo la noción de que sin una pareja no puedo vivir, que obviamente muchas personas no hemos criado, ¿verdad?, con ese estilo de las novelas, donde todo es maravilloso y por siempre y para siempre, y cuando veo que no es así, pues entonces entro en pánico, ¿no? Entonces dice que viene ese pensamiento catastrófico, pero ¿cómo voy a hacer? Que me voy a divorciar, pero yo no me casé para divorciarme. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí ese es un capítulo aparte, porque ese es el miedo al abandono. El miedo al abandono ya es un miedo profundamente psicológico. Es un capítulo, digamos, dentro del tema de los miedos. El miedo al abandono es el primer miedo que experimenta el ser humano. Es el miedo que experimenta cuando mamá se aleja, yo siendo un recién nacido. Entonces, ese es el pánico, ¿no? Ese miedo se termina resolviendo, en la mayoría de los casos, satisfactoriamente, porque yo aprendo que mamá va y vuelve. Y que no importa que ella no esté físicamente, ella va a volver y me va a cuidar. Pero algunas personas no lo aprenden. Y cuando hacen ruptura con la pareja, activan ese miedo infantil al abandono y desarrollan toda una serie de síntomas que además la cultura popular, muy sabia, lo resume de la manera que a mí me parece más genial. Dice: te estás poniendo chiquito porque te carguen. Te estás poniendo chiquito para que te cargues. Eso es como hablando de la regresión. Estás haciendo todo un despliegue de conductas infantiles: rabieta, pataleta, manipulación, llanto, queja, para que te carguen, ¿no? Entonces se activa ese miedo al abandono cuando hay rupturas de pareja y yo no tenía resuelto ese miedo. Y ciertamente sí, en ese caso
se activan respuestas de ansiedad, pero otras también, porque ya ahí hay otros componentes. Entonces ahí usualmente la persona también puede entrar en depresión, ahí las personas entran en culpas, entran en vergüenza, entran en miedo, o sea, empieza a haber un despliegue terrible de síntomas. Pero efectivamente, si usted siente ese miedo y lo puede controlar respirando, aprendiendo a respirar. Hay gente que dice, pero respirar así tan sencillo. Bueno, sí. Sí. Yo pienso, doctor, que a veces nos gusta que nos dé una receta bastante complicada, sí, porque esa va a funcionar. Ajá. No, pero fíjese qué pasa. El cerebro usa la concentración de oxígeno en la sangre para saber si usted está en un peligro o no. Cuando la concentración de oxígeno en la sangre disminuye porque usted está respirando mal, y usted está respirando mal porque está asustado, entonces entrecorta la respiración, no profundiza el oxígeno, entonces el cerebro va a detectar déficit de concentración de oxígeno en su sangre y va a disparar toda la respuesta programada frente al miedo, porque va a asumir que usted está en peligro. Que hay un peligro. En el momento que usted empieza a respirar bien, la mayor parte de esas cosas desaparecen. ¿Ya? Así de sencillo. Sí, entonces, respirar bien, identificar sus filtros. ¿Cuáles son esos filtros por los que usted está viendo? Recuerde que lo que a usted le angustia no es que su pareja lo dejó, es lo que usted cree que significa eso. ¿Ya? O sea, lo que nos preocupa no es lo que ocurre, es lo que creemos que significa lo que ocurre. Eso es lo que nos perturba. O sea, identifique eso. ¿Qué es lo que le perturba? ¿Qué cree usted que significa eso que le está ocurriendo? ¿No? Hay gente que entra en crisis de angustia porque no consiguió un parqué. Y ahí se nubla, y ahí entra en crisis. A mí que me pasa. Ajá, y entra en todas. O sea que lo que ocurre en sí es muy poco importante. Lo importante es cómo yo lo interpreto. Correcto. Cómo yo lo interpreto. Y ahí usted tiene una labor personal que puede hacer y que puede prevenir muchos problemas. Y si finalmente no logra salir de ese hoyo, pues entonces busca ayuda profesional. Pues muchísimas gracias, doctor César Castellano, por haber estado con nosotros. Y ustedes, pues manténganse en la sintonía. Vamos a seguir trayendo, como hemos prometido, profesionales de primera línea que están en nuestro país. Me gustaría, doctor, antes de finalizar, dónde lo puede encontrar. Si alguna persona quisiera hacer una consulta en su instituto, pues, ¿dónde lo puede conseguir a usted? Muy bien. Bueno, aquí van a aparecer pronto las redes sociales, el teléfono y todo eso. Pero estamos en el IDESIP, que es el Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada, junto a un equipo de profesionales de salud mental. Y el teléfono es 809-549-7071. 809-549-7071. El doctor César Castellano ha estado con nosotros. Ustedes mantengan la sintonía con todo lo que tiene esta maravillosa comunidad de Listín Diario. Hasta la próxima.